Ok chicos, el día de ahora vamos a estar trabajando con este procedimiento gráfico de suma y resta de vectores. Este es el método del paralelogramo. Es el ejemplo 1.14 que viene en su página 58 de su libro de mecánica. Me pide encontrar la resultante de los vectores A y B con magnitudes de 5 y 6 unidades respectivamente mostradas en la figura. Vemos que tenemos el vector A, que es igual a 5 unidades con 36 grados con respecto a esta horizontal. Tenemos el vector B, que es igual a 6 unidades y tiene una dirección de 90 grados con respecto a la misma horizontal. Entonces, esta horizontal, pues yo la voy a contemplar como si fuera mi eje X, en este caso positivo, para orientarme en el sistema de coordenadas, ¿vale? Y para poder utilizar yo cualquier método gráfico, ya sea del paralelogramo o el método del polígono, pues yo debo de utilizar escalas. Pero la escala a utilizar pues va a ser la siguiente. Es la que vamos a estar aplicando. Me va a decir que 1 centímetro de nuestra regla pues va a ser igual o nos va a representar a lo que son 2 unidades vectoriales. Entonces, en otras palabras, yo voy a agarrar mi regla porque para poder hacer el procedimiento gráfico yo debo de apoyarme de mi juego geométrico, donde me está diciendo que cada centímetro de longitud que va a tener cada vector pues va a representar 2 unidades vectoriales. Y para hacer esta aplicación de esta escala, pues yo debo de utilizar el mismo método de conversión de unidades para poderle aplicar dicha escala. Y este valor o esta escala me va a servir como la equivalencia cuando estoy yo haciendo esas conversiones. Vamos a ver cómo nos va a quedar. Fíjense muy bien o cómo nos va a quedar al aplicarle dicha escala. Vamos a decir que el módulo, en este caso del vector A, que me dice que es igual a 5 unidades vectoriales. Recordemos que esto lo multiplicamos por una fracción y tratamos de colocar la misma unidad en la parte de abajo para que se elimine. Y aquí arriba pues me van a quedar los centímetros. 5 por 1 es 5, entre 2 pues esto va a ser igual a 2.5 centímetros. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el módulo del vector A pues va a estar representado por una flecha que va a tener una longitud de 2.5 centímetros. Ahora vamos a encontrar el otro, lo que es el módulo del vector B. En este caso el vector B me dice que tiene 6 unidades vectoriales. Esto lo vamos a multiplicar por la misma fracción para que estas unidades con estas unidades se me eliminen. 6 por 1 6 entre 2, 3 centímetros. Entonces eso quiere decir que el módulo del vector B va a estar representado por una flecha que va a tener una longitud de 3 centímetros. Ahora, ya que ya tenga aplicada la escala que voy a utilizar para poder representar estos dos vectores en mi sistema de coordenadas o en mi plano cartesiano, ¿qué es lo que vamos a pasar a hacer? Entonces vamos a hacer un plano bastante largo. Ustedes se van a dar cuenta que lo necesito así de largo para poder acomodar de una manera correcta lo que va a ser mi transportador, donde aquí ven que este va a ser el eje X, este es el eje Y, este va a ser el menos X y este va a ser el menos Y. Entonces aquí tenemos mi transportador. Esta es la herramienta que también voy a utilizar aparte de lo que es la regla. Entonces para poder utilizar este método gráfico de suma y resta de vectores. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es identificar la dirección que van a tener cada uno de los vectores. En este caso el vector A tiene un ángulo de 36 grados con respecto a la horizontal. Entonces lo que vamos a hacer es colocar mi transportador de esta manera, colocar el 180 y el 0 que crucen por la horizontal y el 90 que crucen por el eje vertical para poderlo acomodar de una manera correcta y ya empezar a marcar los 36 grados que va a tener este vector. 10, 20, 30, 36. Entonces quiere decir que este va a ser mi punto de referencia por donde voy a trazar lo que va a ser mi vector gráfico.
que en este caso va a tener una longitud de 2.5 centímetros. Coloco mi regla, ¿vale? Y trazo ese vector. Entonces vean que lo que yo estoy aquí representando de una manera gráfica, pues va a ser ese vector A, ¿vale?, en mi plano cartesiano. Ahora voy a representar lo que es mi vector B. Mi vector B me dice que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo coloco mi transportador, pues yo me voy a dar cuenta que el vector B pues va a correr por el eje de las Y. Entonces, nada más que yo lo voy a representar con una longitud de 3 centímetros. Entonces, vamos a colocar la regla y vamos a trazar ese vector. Entonces, y aquí tenemos lo que es el vector B representado gráficamente. Entonces, como ahorita estamos utilizando lo que es el método gráfico del paralelogramo, eso significa que vamos a trazar vectores paralelos. Pero para eso pues yo debo de respetar un cierto orden para poderlo representar. El orden va a ser lo siguiente. Fíjense muy bien. Entonces voy a agarrar mi transportador y me voy a colocar al final de mi primer vector. Y al colocarme al final de mi primer vector, pues yo voy a tratar de colocarlo lo más paralelamente posible a lo que es el eje de las X. Cuando se utiliza este método, se recomienda hacerlo mediante hojas milimétricas para poder aprovechar la cuadrícula y poder estar acomodando nuestro transportador de la mejor manera como lo estamos haciendo aquí desde un principio. Pero bueno, como no tenemos hojas milimétricas por el momento, pues vamos a trabajar de esta manera, tratando de colocar lo más paralelamente posible al eje de las X, tomando de referencia la línea que yo tengo aquí con los grados que yo voy a estar manejando en cada uno de los extremos. Entonces, cuando yo ya me coloco al final del vector A, voy a marcar los grados del vector B. Entonces, estoy al final del A y marco los grados del B, que el B son 90 grados. Entonces, y trazo un vector de igual de longitud que ese vector B. Entonces, agarro, veo por dónde pasa y represento un vector de igual longitud. Entonces, aquí yo ya representé lo que va a ser el vector B', ¿sale?, del vector B. Entonces vean que este vector es paralelo a este otro vector. Por eso se llama el método del paralelogramo. Ahora lo que vamos a tener que hacer es trazar ahora el vector paralelo de A. Para eso yo me voy a posicionar al final del vector B, y al posicionarme al final del vector B, pues voy a empezar a trazar lo que son los grados de A, que yo sé que son 36 grados, 10, 20, 30, 36. Entonces vean que yo me estoy posicionando al final de uno y estoy trazando los grados del otro. Entonces aquí me dice que va a tener una longitud de este vector de 2.5. Entonces voy a agarrar aquí, me voy a colocar y voy a trazar ese vector con nuestra misma longitud, que me dice que va a ser de 2.5, vean. Entonces eso quiere decir que estos dos vectores primos, aquí este vector de A primo, pues con el vector B primo se juntaron en un punto, ¿vale? Mientras yo estoy utilizando mi juego geométrico de una manera correcta, pues estos dos vectores se me van a tener que unir. Y este va a ser mi punto de referencia para poder trazar lo que es mi vector resultante. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a agarrar mi pluma, o en este caso el lápiz, y voy a trazar una línea recta partiendo del origen y terminando donde ambos vectores primos se encontraron, o ambos vectores paralelos. Y esta va a ser mi vector resultante. Entonces, para poder yo manejar mi vector resultante, vamos a decir vector resultante, ¿a qué va a ser igual? Para poder representar el módulo primero, pues me voy a apoyar de mi regla y lo voy a medir. Y me dice que este vector va a tener una longitud de
2.5 centímetros. Bueno, 2.5 centímetros. Entonces eso significa que yo utilicé la regla para poder medir el módulo del vector. Ahora me voy a apoyar de mi transportador para poder encontrar lo que es su dirección. Y vean que lo voy a tratar de colocar de una manera correcta. Pero como mi transportador está muy grande, entonces voy a utilizar de mi regla para poder ver hasta dónde llega la prolongación de ese vector para que me marque lo que es el ángulo correcto. Pero primero pues debo de asegurarme de colocar bien mi transportador. Entonces veamos que pues la dirección que va a tener este vector resultante pues va a ser 0, 10, 20, 30, 36 grados. A mí me dio 36 grados. Entonces, pero tenemos el vector resultante en la escala que estamos utilizando. Aparte también vamos a tener que convertirla a unidades vectoriales. Entonces eso quiere decir que el módulo del vector resultante, que sabemos que es 2.5 centímetros, esto lo vamos a multiplicar por una fracción, que sería esta escala o que estamos tomando como equivalencia para poder realizar la conversión. Entonces, como necesitamos eliminar estos centímetros con esto, y que arriba van a quedar unidades vectoriales. Y esto va a ser igual a 5 unidades vectoriales. Entonces, eso quiere decir que mi vector resultante va a ser igual a 5 unidades vectoriales con un ángulo de 36 grados. Y ya tengo el vector resultante en escala y en unidad vectorial con un ángulo de 36 grados con respecto a lo que es la horizontal. Es decir, que este ángulo va a ser igual a 36 grados. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este ejercicio relacionado con el procedimiento gráfico de suma y resta de vectores por el método de paralelogramo.